Me da mucho gusto estar otra vez con ustedes y vamos a hablar el día de hoy un poco acerca de las utilidades y vamos a hablar un poco acerca de el estado de salud que representa el embarazo, ¿no? Y cómo la ley lo ve. Es muy importante saber que voy a estar hablando de números de tips, los cuales se encuentran al lado izquierdo, y voy a hablar de artículos, los cuales están dentro del texto de cada uno de los tips. Entonces, en este caso voy a empezar con el número 82, que se tiene referencia con lo que viene siendo pues el artículo 117 de la Ley Federal del Trabajo. Es muy importante saber que pues los trabajadores tienen derecho a que se les repartan utilidades cuando las empresas reportan a la Secretaría de Hacienda que hubo utilidades en ese año fiscal, ¿verdad? Es muy importante saber, y lo dice el artículo 122, que de alguna manera se tienen 60 días para poder pagar dentro de esos 60 días lo que viene siendo el reparto de utilidades a partir de que se enteró el impuesto anual a Hacienda. Es decir, cuando la persona moral o física hicieron lo que viene siendo el pago de su declaración anual, a partir de ahí tienen únicamente 60 días para poder cumplir con lo que es el pago de utilidades, ¿no? Es muy importante saber que el artículo 123 nos dice que se va a dividir en dos partes iguales la utilidad. Una parte se va a repartir entre todos los trabajadores y esa manera de repartir es en base a lo que viene siendo al número de días trabajados en el año, ¿sí? Y la segunda manera es, se va a repartir en lo que viene siendo el 50% de la utilidad, se va a repartir en cuanto a la proporción del salario que devenga un trabajador, es decir, mayor asistencia, mayor utilidad, mayor salario, mayor utilidad, ¿sí? Y viceversa. Muy bien, el artículo 124 nos habla que es importante que podamos saber que la utilidad no va a integrar pues lo que viene siendo el salario, ¿no? Es muy importante saber que en el artículo 126 nos dice que hay ciertos tipos de empresas, tipos de personas que están excepcionadas, que no es necesario que repartan utilidades, ¿verdad? Durante ciertos periodos de su existencia. Por ejemplo, las empresas de nueva creación durante el primer año no tienen por qué repartir utilidades. Las empresas de nueva creación que de alguna manera están elaborando un producto novedoso, un producto nuevo, se les va a dar la oportunidad de no pagar utilidades por los primeros 2 años, ¿verdad? Las empresas que se dediquen a lo que viene siendo extraer, pues no sé, minerales, petróleo, lo que sea que tenga que ver con extracción, se les va a dar la oportunidad de, mientras están explorando, mientras todavía no explotan lo que viene siendo ese recurso natural, en su periodo de exploración no van a tener por qué pagar utilidades, ¿no? Las instituciones de asistencia privada y instituciones gubernamentales o descentralizadas como el IMSS, por ejemplo. Es muy importante saber también que en lo que viene siendo el artículo 127 se determina que el personal directivo, el personal administrativo de nivel alto, ¿no? Y los gerentes generales no van a participar en las utilidades. También de alguna manera el artículo 127 nos hace referencia a que en el reparto de utilidades sí pueden participar ciertos trabajadores de confianza, pero el salario que de alguna manera se les va a contabilizar es topado por el salario que perciba aquel trabajador sindicalizado, pues que tenga el salario más alto, ¿no? Entonces, por ejemplo, si el trabajador sindicalizado más alto gana 400 pesos diarios y el trabajador de confianza gana 1000, bueno, se le va a dar igual de utilidad si es que de alguna manera atendió los mismos días en el año de asistencia
que esa persona que gana 400 pesos, ¿verdad? Está topado para los trabajadores de confianza. Es muy importante saber, pues ya cambiando un poco de tema, que en el artículo 127 se nos habla acerca de las madres trabajadoras, ¿no? Y se nos habla de que se les van a dar de alguna manera utilidades y se les va a computar dentro de lo que es la asistencia esos periodos prenatales o postnatales, ¿no? O si de alguna manera durante, pues de alguna manera ese periodo de incapacidad, pues estas personas se les va a computar como si fueran trabajadores en activo, ¿no? Para el término de las utilidades, ¿no? Es muy importante saber que si es un trabajador eventual, sí tiene oportunidad de participar de utilidades, obviamente proporcionales, siempre y cuando haya laborado por lo menos 60 días dentro de la empresa esa persona. De alguna manera, el artículo 128 de la Ley Federal del Trabajo nos dice que no se va a, de alguna manera, a poder decir por parte de la empresa, mira, en el 2019 sí tuvimos utilidades, pero en el 2018 tuvimos muchas pérdidas, entonces se compensa. Eso no se puede hacer. O sea, cada año fiscal tiene sus diferentes condiciones y no se pueden acarrear ni compensar las pérdidas con las ganancias, ¿no? ¿Qué más? Debemos de recordar que el artículo 129 es el que realmente nos habla acerca de que la utilidad no se puede integrar al salario, ¿no? ¿Qué más podemos decir? Es muy importante saber que el artículo 131 nos habla acerca de que no quiere decir que los trabajadores van a poder intervenir, dirigir o administrar una empresa porque son parte de las utilidades o porque les tocan utilidades, no, sino simple y sencillamente es una prestación laboral. Es muy interesante lo que dice el artículo 132, donde dice que el día de votación, pues es muy importante que los patrones les den la oportunidad a los empleados para ir a votar, ¿no? Es un derecho laboral que se tiene. No quiere decir que van a faltar, no quiere decir que se les va a regalar todo el día, sino que se les puede dar n número de horas para que vayan a votar. Muy bien. El artículo 132 es el que abre la puerta a la capacitación y adiestramiento. ¿Y por qué abre la puerta? Pues porque está obligando a los patrones a que puedan capacitar a su personal. El artículo 132 también nos habla acerca de que el patrón está obligado a permitir que pueda la Secretaría realizar inspecciones en los centros de trabajo para ver que se estén cumpliendo con esas normas, ¿no? Es muy importante que el patrón afilie al FONACOT a sus trabajadores o que se, más bien a la empresa que le permita pues ser afiliada a este sistema para que los trabajadores puedan pedir préstamos, ¿no? Esto está en el artículo 132. Este artículo es muy interesante, el artículo 132, fracción 27ª, bis. Nos habla acerca de que se le va a conceder un permiso de paternidad de 5 días hábiles con goce de sueldo a los hombres que de alguna manera sus esposas, sus concubinas, puedan tener el nacimiento de uno de sus hijos o bien que hayan adoptado a un infante, ¿no? ¿Qué más? Pues el patrón está obligado a dar una copia del contrato colectivo de trabajo a sus trabajadores y es muy importante que se acredite que se hizo, ¿no? Porque la autoridad puede ejercer sus facultades para poder corroborar si realmente se le entregó ese contrato colectivo de trabajo. Es muy importante lo que dice el artículo 132 respecto de la prohibición pues, de discriminar, de alguna manera pues dañar la dignidad humana, ¿no? Ya sea en razón de etnia, de género, de edad, de discapacidad, de condición social, de salud, pues es importante que se nos invite para efectos de pues, cuidar la dignidad humana, ¿no? Se nos prohíbe pues
que como patrones, el artículo 133 nos dice que debemos de pues no permitir ni tolerar que se haga eso dentro de nuestra empresa, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si tú como dueño de empresa, tú como gerente de la empresa te enteras que un funcionario tuyo está realizando estas actividades, no debes de permitirlas y debes de perseguir legalmente a estas personas, por lo menos por medio de un despido, ¿no? Justificado o injustificado lo podríamos ver, pero esas actitudes no se deben de tolerar. Muy bien. ¿Qué más? Este artículo es muy interesante. El artículo 133, en su fracción 14ª, nos habla acerca de que no podemos pedir pruebas de embarazo, ¿verdad? Un certificado de embarazo o de no embarazo para el ingreso o permanencia o ascenso de un empleado, ¿verdad? Entonces, el preguntarle a una persona si está embarazada, pues ya nos estamos acercando mucho a esa línea, ¿no? De que se pueda cuestionar el por qué se está preguntando. O sea, el estado natural de una mujer que está encinta debe de ser irrelevante para su contratación, para su permanencia o ascenso, ¿verdad? Es muy importante saber que a una persona que está embarazada no se le puede correr. Es decir, esta persona entró ya en su proceso de gestación, pues en ese momento debemos de parar orejas y saber que no se le puede despedir a esa persona por razón de que está embarazada. Podría rescindirse el contrato por otro tipo de conductas, pero no por el embarazo, ¿verdad? No podemos despedir a un trabajador pues porque esté embarazada. Muy bien, ya para terminar nos faltan algunos artículos que vamos a ver hoy. Pues hay ciertas obligaciones por parte de los trabajadores que podrían convertirse en causales de rescisión si no se manejan bien. El artículo 134 nos habla de que están obligados los trabajadores a respetar las normas oficiales y los reglamentos en materia de seguridad, salud y medio de ambiente. Entonces, si un trabajador no respeta estas normas, pues puede ser rescindido de su trabajo. Es muy importante saber que existe una obligación también en ese artículo que le dice a los trabajadores, sabes que tú estás obligado a desempeñar tu trabajo de manera subordinada, ¿no? O sea, te están rentando tu tiempo. Entonces, durante ese tiempo, mientras las órdenes que te den sean dignas y no vayan en contra de la moral, pues tienes que obedecer, ¿verdad? Muy bien. Es importantísimo también recalcar que los trabajadores están obligados a trabajar de manera intensa, con esmero y en la forma y tiempo y lugar en donde se le pida que trabaje, ¿sí? Es importantísimo que también observe buenas costumbres y que de alguna manera pues ponga en práctica el que si se llega a enfermar lo notifique a su patrón. Es una obligación que si de alguna manera un trabajador sabe que está enfermo, pues y que tiene una enfermedad contagiosa, que la tiene que manifestar a su patrón para que no haya más contagios. Es también muy importante que los trabajadores guarden los secretos, guarden aquellos know-hows, porque de alguna manera pueden caer en manos malas y puede ser que sea en detrimento a la empresa, ¿no? Pues yo creo que para de alguna manera cumplir con los tiempos que tenemos para esta ocasión, lo vamos a dejar hasta aquí. Nos estamos quedando en el tip número 110 y veremos más adelante pues el desenvolvimiento. Quizás lo más importante o el resumen más clave es que el día de hoy hablamos sobre la cuestión de las utilidades y la cuestión de ciertas particularidades que tienen que ver con el embarazo de las personas del sexo femenino. Pues excelente día y ojalá que les haya gustado esta entrega de los 101 tips.